El número de chirridos por minuto, C, que produce el grillo del árbol depende linealmente de la temperatura, T, en Fahrenheit. Los grillos no chirrían en absoluto a 40 grados y a 50 grados pican unas 42 veces por minuto. Parte A. Se nos pide que expresemos el número de chirridos, C, en términos de temperatura, T. Para encontrar la ecuación que relaciona C y T, escribiremos la información dada como pares ordenados, luego usaremos los pares ordenados para encontrar la ecuación lineal. Como queremos expresar C en términos de T, T es la variable de entrada, y C es la variable de salida. Y, por lo tanto, cada par ordenado tendrá la forma de una coma C donde, nuevamente, T es la temperatura en Fahrenheit, y C es el número de chirridos por minuto. Volviendo a la información dada, los grillos no chirrían en absoluto a 40 grados. Este sería el par ordenado, 40,0, nuevamente porque el primer valor es la temperatura, el segundo valor es el número de chirridos por minuto. Luego también nos dicen, a 50 grados, pianan 42 veces por minuto. ¿Cuál sería el par ordenado 50,42? Una ecuación lineal y una forma de intersección dependiente tienen la forma, y es igual a 1010 más b, donde x es la variable de entrada y es la variable de salida. Pero debido a que estamos escribiendo c en términos de t, nuestra ecuación tendrá la forma de c es igual a mt más b. mt plus b. Entonces, si podemos determinar m, la pendiente y b, la intersección vertical, tendremos nuestra ecuación de c en términos de t. Sabemos cómo encontrar la pendiente dados dos puntos. Use esta fórmula aquí, donde la pendiente m es igual al cambio de y, que en este caso sería el cambio de c, dividió el cambio de x, que en este caso sería el cambio en t. Entonces, para mantener las cosas organizadas, llamemos a este par ordenado t sub 1, c sub 1. Este par ordenado t sub 2, c sub 2. Entonces c sub 2 menos c sub 1 es 42 menos 0. T sub 2 menos t sub 1 es 50 menos 40. Simplificando, obtenemos 42 dividido por 10, lo que equivale a 4.2. Entonces, ahora que sabemos que la pendiente es igual a 4.2, sustituiremos 4.2 por m en nuestra ecuación. Entonces, ahora sabemos que c debe ser igual a 4.2 veces t más b. Para encontrar el valor de b, usaremos uno de los pares ordenados, y realizaremos la sustitución de t y c, y luego resolveremos por b. Vamos a usar este primer par ordenado aquí. Así que sustituiremos 0 por c y 40 por t. Entonces esto nos dará la ecuación 0 igual a 4.2 por 40 más b. Entonces tenemos 0 igual a 4.2 por 40 igual a 168. Entonces tenemos 0 igual a 168 más b, resolviendo para b, restamos 168 en ambos lados, y tenemos b es igual a 168 negativo, y ahora sustituiremos este valor por b en nuestra ecuación, lo que nos dará la ecuación c es igual a 4.2 t menos 168. Minus 168. Entonces esta es la ecuación que necesitamos para la parte A. Observe que c igual ya está aquí, por lo que solo ingresamos 4.2 t menos 168. Ahora para la parte B, se nos pide determinar cuántos chirridos por minuto producirán los grillos a 60 grados. Entonces, usando nuestra ecuación, queremos encontrar el valor de c cuando t es igual a 60. Entonces tendríamos c de 60, que es igual a 4.2 veces 60 menos 168. Minus 168. Avancemos y encontremos este valor de función en la calculadora. Entonces tenemos 4.2, multiplicado por 60, menos 168. Minus 168. Enter. Entra, y esto nos da 84. 4. Recuerde que C es la cantidad de chirridos por minuto. Mirando la parte B, nuestra respuesta es 84. Y las unidades que seleccionamos aquí, nuevamente, son chirridos por minuto.
Espero que hayas encontrado esto útil.